muchas tareas que hacer ahora en el invierno, que aunque los peques nuestros estén reposando, pues se pueden etiquetar, clasificar, inspeccionar, y os dije que también se podían trasplantar. Mucha gente me dice, pero bueno, estás loca. No, se pueden trasplantar por varias razones. Mirad, lo primero de todo es porque estas plantas ahora están en coma profundo, yo digo en reposo absoluto, tienen su metabolismo basal al mínimo, la savia prácticamente, la savia por el floema no fluye y están pues disfrutando del merecido descanso invernal. Pero muchas veces podéis ver que estas plantas son susceptibles de cambiarse de maceta, sobre todo cuando veis plantas como esta. Me voy a poner los guantes para que veáis que hay algunas plantas que parece que ya rebosan, o sea, fijaros, incluso las nuestras, esta planta ya está rebosando. Mirar cómo tiene el sistema radicular, está ya diciendo que necesita una casita nueva, ¿vale? Y está totalmente descansando. Esta mamilaria que vemos aquí, la cantotricha, también le pasa exactamente igual, sí. ¿Ves? A ver si no me pincho demasiado. Ostras, mirar cómo está ya a tope las raíces y sin duda necesita espacio adicional. Bien. Y luego podéis tener plantas como las que tenemos nosotros, que están micorrizadas, o podéis haber comprado pues en un mercadillo o cualquier otro sitio plantitas como estas. Veis que ya están a punto de rebosar, obviamente no están micorrizadas, y cuando hacéis así veis que prácticamente ya no tienen sitio donde seguir creciendo. Es el momento quizá de trasplantarlas. ¿Por qué esperar a la próxima primavera? O mirar este otro pequeño gimno que también está prácticamente, que le falta ya de todo, está pidiendo a gritos un trasplante. Entonces vamos a hacer primero un repaso de lo que vamos a necesitar, los ingredientes que vamos a necesitar para preparar nuestro sustrato y nuestra mezcla. Sabéis que yo siempre recomiendo que utilicéis las 3 capas en el sustrato, en el recipiente donde vais a cultivar las plantas. En la parte de abajo arlita, el sustrato con micorrizas, que es lo que utilizamos nosotros, y la capa de árido de cobertura, ¿vale? Entonces, fijaros que tengo aquí el sustrato nuestro, que es el Desert Soil, lo conocéis. Es un sustrato que tiene cerca de un 50% de turba rubia. La turba rubia sabéis que es un sustrato de origen orgánico, de la más alta calidad. Es un sustrato premium, tiene un poquito de fibra de coco, turba negra, y luego el resto es componentes minerales. Tiene principalmente perlita, tiene arena de sílice y tiene también pequeño picón volcánico, ¿vale? Esta es la base de nuestro Desert Soil. Nosotros ahora mismo también estamos recomendando al Desert Soil añadirle un 15% de celtonita. La celtonita es este mineral, es del grupo de las zeolitas, es una de las mejores, de las que se están utilizando en cultivos hortícolas intensivos, ¿eh? Y tiene una gran capacidad de intercambio catiónico, con lo cual nos va a hacer ganar la despensa de nutrientes que podamos tener en nuestra planta, al mismo tiempo que aporta mayor porosidad, ¿eh? Entonces vamos a añadirlo. Y luego, otra de las cosas que tenemos, y lo conocéis muy bien, son los polvos mágicos. Por un lado tenemos nuestras micorrizas, ¿veis? Que vienen en una cubierta de ácidos húmicos y fúlbicos. Y esto que os voy a enseñar, que son el Trichoderma arcianum, que es también otra de las recomendaciones, es uno de los hongos buenos que nos van a ayudar a combatir a los malos en esta pelea. Porque mucha gente tiene reacio a cambiar las plantas en invierno porque tienen miedo sobre todo a la pudrición, ¿no? Y es de entender, porque es uno de los principales causas de putrefacción y de que las plantas se nos vayan al traste. Y eso es porque todavía no hemos aprendido a aliarnos con los hongos buenos, todos los hongos que van a proteger nuestras plantas y que van a hacer
que los malos no entren. Y ese es el caso de las plantas nuestras que están micorrizadas. Pero os podéis encontrar plantas como estas, voy a volver a cogerlas, que no están micorrizadas, y entonces en ese caso el primer paso que tenemos que dar es eliminar totalmente el viejo sustrato, intentar dejar las raíces al aire. Vamos a quitar todo el sustrato porque nos va a interesar. Vamos a ver, mirar, hay una manera también, y es tenía un palillo por algún sitio, bueno, un pequeño objeto punzante que os ayude. Esto también se puede hacer muy bien bajo el grifo, pero como es invierno no queremos mojar las raíces. Sé que podemos estar generando pequeñas heridas, pero como no vamos a regar mucho tiempo, esa es la clave del trasplante en invierno, el no regar hasta que no se produzca el arranque de primavera. Entonces vamos a eliminar de esta planta que no estaba micorrizada todo el viejo sustrato para que estas raíces se enganchen perfectamente con las esporas de los hongos micorrízicos que vamos a aportar. Entonces intentamos eliminar totalmente, si podemos. Mirad, muchas plantas que podéis encontrar online y también en viveros a lo mejor no especializados, suelen estar cultivadas muchas veces, sobre todo las que están producidas a nivel industrial, principalmente en fibra de coco. Sabéis que la fibra de coco es un sustrato prácticamente inerte, con muy poca capacidad de intercambio catiónico, y que funciona principalmente porque en cada riego se añaden nutrientes, es lo que se llama el fertirriego. Bueno, estas raíces más o menos estarían limpias, me faltaría un poquito más, pero yo creo que es suficiente para que estas raíces se impregnen luego con las micorrizas que vamos a utilizar. Entonces, vamos a hacer aquí una pequeña mezcla con este sustrato que tenemos. Vamos a añadir alrededor de un 15% en volumen, ¿no? Sería un 85% nuestro sustrato y añadiríamos aproximadamente un 15%. Voy a hacer una pequeña mezcla, eso sería suficiente. Y luego vamos a añadir esa pizquita de los polvos mágicos, que serían nuestras micorrizas, más o menos. Vamos a hacer esta mezcla, vais a ver que empieza a tener una consistencia, y vamos a, por ejemplo, este pequeño Pherocactus latispinus, lo vamos a enmacetar como si ya fuera en nuestro formato de 9,9. Vamos a ir por partes y recordar que nosotros lo primero que ponemos en la base es una pequeña capa de arlita. No es necesario mucha cantidad, más o menos estamos hablando como un centímetro, centímetro y medio. Fijaros que la arlita, en contra de lo que se cree, no es que facilite el drenaje, lo facilitan los mismos agujeros que tienen las macetas. El drenaje está garantizado en cuanto una maceta tenga orificios de drenaje. Pero el hecho de incluir arlita, además de aligerar un poco el peso de la maceta, para nosotros tiene un aspecto fundamental, y es que cuando las raíces tocan la arlita, que sabéis que es una arcilla expandida, tienen la capacidad de formar raíces por encima del punto donde toca con la arlita, raíces es como si se hiciera una punta, no sale por los agujeros de drenaje, y sale un entramado mucho más potente, se ramifica mucho más en los niveles superficiales de la maceta. Y eso es el objeto principalmente de la arlita, no tanto el drenaje. Luego vamos a echar esta mezcla, vamos a llenar más o menos hasta aquí.
ya la hemos micorrizado. Si nos quisiéramos asegurar un pelín más, fijaros, un pelín más de micorriza, yo también lo hago, es impregnar un poquito así esta zona, porque siempre habrá esporitas que estén más en contacto. Y a continuación voy a terminar de rellenar, dejando la raíz muy suelta. En la maceta, ¿vale? Voy a golpear un poquito. No es necesario apretar demasiado porque no queremos dañar las raíces. Y además, como las hemos toquiteado, ahora es mejor dejar que se reparen por ellos mismos. Bueno, lo que haríamos, tendríamos más o menos así, se dejan, eso ya tiene capacidad para enraizar. Si queremos luego, pues podemos añadir nuestro topping. Sabéis que el topping que utilizamos muy frecuentemente es el picón volcánico. Entonces podemos añadir un poquito de topping. El picón volcánico, sabéis que no solamente es un elemento decorativo, para nosotros tiene tres funciones básicas. Por un lado, nos ayuda a preservar la humedad cuando existe en el sustrato, en el medio de cultivo, y a tener que distanciar un poquito más los riegos. Luego, por otro lado, evita de alguna manera la aparición de pequeñas hierbitas, o si aparecen se quitan de una manera mucho más fácil. Luego también hace un fenómeno de amortiguación térmica en la temperatura del suelo, del sustrato de la maceta. Y también fijaros que cuando aportamos el picón volcánico cerca del cuellito de las plantas, estamos favoreciendo que la superficie de contacto entre planta y suelo esté siempre seca. Y eso es fundamental porque es el punto de entrada, además de los hongos patógenos. La podredumbre del cuello que tanto tememos entra precisamente por ahí. Y fijaros, ahora voy a añadir en la zona del cuello, voy a añadir un poquito de este otro hongo maravilloso que es el Trichoderma marcianum. Como nos preocupa mucho el tema de los hongos, vamos a poner un honguito nuevo que va a penetrar por aquí. También sabéis que esta operación la podéis hacer inyectándolo. El Trichoderma marcianum se puede inyectar a nivel de las raíces en suspensión. Bueno, pues aquí estamos favoreciendo que quien colonice este sustrato, si tiene que ser colonizado por hongos, sean de los hongos que nos van a estar defendiendo. Digamos que es una manera, es un antifúngico biológico que nos va a funcionar muy bien. Nosotros prácticamente en Desert City no utilizamos antifúngicos ni preventivos ni curativos, gracias a nuestros polvos mágicos que nos ayudan. Y eso es lo que tendríamos que hacer, por ejemplo, si tenemos una planta que hemos comprado y que no está micorrizada. Nos encargaremos ahora en el trasplante invernal de micorrizarla. Y ahora vamos a ver qué tendríamos que hacer, por ejemplo, si una planta como las que tenemos nosotros en Desert City, que ya se micorrizaron en su día, que tienen un entramado de raíces largo, potente y además extremadamente finas. Las raíces que se forman de una planta micorrizada no se pueden ver a veces a simple vista. Son como 10 veces más finas que las raíces de los pelos radiculares de estas plantas, que por otro lado sabéis que muchas veces las pierden. Vamos a aprovechar este poquito de arlita que tenemos aquí para echarlo en la maceta más grande. Quitamos un poquito y como aquí la tenemos micorrizada, no vamos a hurgar demasiado, simplemente vamos a limpiar la parte de abajo. Estas raíces están perfectamente sanas y vamos a añadir de esta mezcla que habíamos hecho anteriormente hasta que llegue a la altura más o menos. Ahí, sabéis que el cuello de la planta es importante que esté como 1 centímetro por debajo del borde superior de la maceta. Mucha gente nos pregunta que por qué cultivamos en maceta de plástico. Bueno, pues es que yo creo que la maceta hay que hacerla a gusto de cada uno y también de acuerdo un poco al clima en el que se vive. Nosotros en Madrid vivimos en un clima, es una región de clima árido y no nos podemos permitir perder demasiado exceso de agua, sobre todo en los meses
de máximo crecimiento a través de las paredes porosas de un material como puede ser el barro o la terracota. Entonces, para los viveristas es fundamental minimizar la pérdida de nutrientes y de agua a través de las paredes. Si vosotros vivís en un clima más húmedo, pues a lo mejor os interesa perder que el agua se pierda, porque os garantizará quizás que no se encharque. Pero nosotros seguimos sin tener ningún miedo al tema de los hongos, precisamente porque los metemos, van en el pack de acondicionamiento básico. Bueno, pues estoy rellenando con el mismo sustrato, que también tiene unas poquitas más de micorrizas, y entonces no habría que menear nada. O sea, si una planta ya la tenéis micorrizada y la queréis cambiar a una maceta mayor, pues es ahora el momento de hacerlo. Podemos también aprovechar para echar nuestro picón volcánico, los huecos. Bueno, y entonces, ¿qué haríamos con estas plantas? Bueno, con esta podríamos hacer exactamente lo mismo, pero os podéis imaginar bueno, lo podéis hacer vosotros tranquilamente en casa. Lo haré luego fuera del vídeo, pero esta mamilaria está también pidiendo a gritos. Entonces, fijaros que lo que hemos conseguido ha sido hacer el cambio de maceta en una estación del año en la que la planta está dormida. Recordar que las raíces de nuestras plantas son lo último que se duermen, por eso nosotros echamos el fertilizante de reposo para hacer que las raíces se fortalezcan desde dentro cuando llega el mes de septiembre-octubre, y son las primeras que se despiertan. Entonces, en cuanto empiecen los días un poco a alargarse, las temperaturas suban, lo primero que va a hacer, antes de que observar crecimiento vegetativo en la parte externa, van a empezar a crecer esas raíces, y esas raíces van a empezar a buscar ese sustrato que ahora mismo veis tiene una consistencia más bien seca. Lo hemos utilizado un sustrato prácticamente seco, pero va a ser suficiente para que vaya a empezar a buscarse la vida, y será el momento de empezar a regar en cuanto hagamos, bueno, pues veamos que las temperaturas suben por encima de los 5 grados a nivel nocturno. Bueno, pues tenemos nuestras plantitas, una que no estaba micorrizada, la hemos aprovechado para micorrizarla, y la que ya estaba micorrizada hemos conservado todo el sustrato con todas las esporas de los hongos que ya teníamos, ¿vale? Y bueno, como podéis ver, es una de las tareas que podemos hacer ahora en vacaciones. Si todavía os quedan algunos días o durante todo el mes de enero, es un momento idóneo para hacer trasplantes. Aprovechar y coger un buen sustrato como el Desert Soil, proveeros de los activadores de suelo, que es el Trichoderma marcianum, y también de las micorrizas. Si queréis celtonita, tenemos a vuestra disposición celtonita para hacer vuestras mezclas. Ya sabéis que aparte tenemos un bar de suelos especial donde os proponemos diferentes ingredientes que podéis utilizar. Y bueno, también está todo el tema de las bacterias activadoras de suelo, que es el Desert Bean Grow, que podéis utilizar como productos bioestimulantes para vuestras plantas. Y ya está. Si os ha gustado, pues sabéis que todo este tema, en concreto, lo había ya tocado en mi libro, en la parte de qué hacer en invierno. Los que no lo tengáis, estáis a tiempo para leerlo en estas vacaciones. Estoy segura que os gustará y que os emocionará, como a mí me emocionó el escribirlo y compartirlo con todos vosotros. Y eso es todo. Muchas gracias.